Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 1. Rengoku. Escuchó el grito ahogado de Tanjiro por encima de los latidos ensordecedores de su corazón en sus oídos, lo sacó todo de su mente mientras concentraba todas sus fuerzas en agarrar el brazo demoníaco que se encontraba actualmente en su estómago. Solo, un poco, más. Susurró mientras Akaza luchaba por liberarse. Déjalo ir. Gritó Akaza mientras tiraba con más fuerza sin éxito. Una pequeña luz comenzó a brillar justo sobre el horizonte, encendiendo aún mayor pánico en el demonio. Tonto, conviértete en demonio y ambos podemos vivir. Le gritó a Ashira. Rengoku. Rengoku sonrió a pesar del extraordinario dolor que atormentaba todo su ser. Lo siento, Akaza. Cada palabra era una lucha, la sangre se le escapaba de la boca. Tú, eras fuerte, un verdadero guerrero. Vayamos, juntos. La tercera luna superior apretó los dientes hasta que se rompieron, la luz del sol comenzó a descender cada vez más cerca de él, solo el tren volcado junto a ellos los protegía. Maldita. Rugió mientras se preparaba para hacer algo que su maestro había prohibido incluso a las 12 lunas, algo que incluso el rey de los demonios consideraba peligroso. Pero algo que podría salvarlo. Acercándose a la cara, Akaza se metió los dedos en la cuenca del ojo, se agarró el ojo derecho y con un tirón se lo arrancó. Arte del demonio de sangre prohibido, puerta del vacío. Gritó mientras apretaba el puño aplastando el ojo en su palma, la sangre del demonio brotó de su mano y cayó al suelo debajo de ellos. Cuando la sangre tocó la tierra, comenzó a juntarse y expandirse formando un gran círculo negro alrededor de sus pies. Después de unos segundos un brillo apagado comenzó a emitir desde el suelo. Rengoku. Tanjiro gritó de nuevo mientras observaba que tanto Ashira como el demonio comenzaban a hundirse en el abismo negro que se había formado debajo de ellos. Era demasiado tarde ya que solo unos momentos después la pareja había sido completamente engullida. Minutos después la luz del sol de la mañana brillaría sobre el abismo negro en el que habían desaparecido y sería quemado hasta la nada. Retazo o restos. Akaza nunca antes había sentido algo así, era como si todo su cuerpo estuviera siendo estirado hasta su límite absoluto. No sintió dolor mientras se sentía moverse a través de la oscuridad absoluta a través de la cual ni siquiera sus ojos de demonio eran incapaces de ver. Ola tras ola de náuseas y vértigo aplastaron todo el tiempo. No sabía cuánto tiempo estuvo en este vacío, los segundos parecieron años pero todo terminó muy rápido. En un instante, la oscuridad fue quemada por la luz de la luna y una explosión de viento golpeó al demonio. La desorientación solo duró unos pocos latidos antes de que lograra asimilar su entorno y comprender su situación. Actualmente estaba boca abajo a varios cientos de pies en el aire y caía rápidamente. Por un momento, en realidad se había olvidado del hombre que, incluso después de claramente perder el conocimiento y probablemente estar a solo un pelo de la muerte, todavía sostenía un poderoso agarre en su brazo. Mirando hacia abajo, Akaza usó su brazo libre para golpear hacia abajo creando una onda de choque lo suficientemente fuerte como para frenar ligeramente su caída. Al girar logró enderezarse. Doblando sus rodillas esperó a tocar el suelo, algo que solo le tomó unos segundos. Sintió que varios huesos de sus piernas y pies se rompían por el impacto, pero gracias a su sangre de demonio ya se habían curado por completo cuando se levantó. Akaza se tomó un momento para mirar el bosque que lo rodeaba y luego al hombre que llevaba del brazo. Akaza miró fijamente al guerrero que todavía sostenía su brazo que lo estaba empalando. La tercera luna superior había luchado y matado a muchos cazadores de demonios antes, derrotó a varios otros Ashira en el pasado. Comparados con este hombre, algunos eran más fuertes, más rápidos, más astutos y más experimentados. Sin embargo, nunca se había enfrentado a alguien que hubiera excitado más su sangre que este hombre, Kyojuro Rengoku. Con el ceño fruncido, Akaza levantó su brazo libre preparándose para darle el golpe final a este hombre que se había ganado su respeto, formando un puño lo bajó hacia su cabeza. Luego, un tirón en su camisa detuvo su puño a mitad del golpe, girando su cabeza para mirar al que lo había agarrado.
Fue solo por un breve momento, pero por el rabillo del ojo el demonio vislumbró a alguien. Se quedó mirando el espacio vacío donde juraría que había estado una chica con lágrimas en los ojos. El bosque estaba en silencio mientras sus ojos demoníacos recorrían sus alrededores en busca de cualquier rastro de que alguien estuviera allí, nada. Akaza volvió a mirar a Rengoku, levantó el puño de nuevo, pero cuando se obligó a acabar con él, se encontró incapaz de hacerlo. Este hombre aún tenía que alcanzar su punto máximo, podía llegar incluso más lejos que durante su pelea. Solo necesitaba más tiempo, solo unos cuantos años más y sería lo suficientemente fuerte como para darle una verdadera batalla a la tercera luna. Finalmente, después de unos momentos más, Akaza bajó el puño y levantó a la inconsciente Ashira antes de girarse hacia la dirección en la que había visto humo elevándose en la distancia mientras caían. Si puedes sobrevivir un poco más, te habrás ganado esta misericordia, Ashira Rengoku. Dijo antes de salir a toda velocidad. Ansel Jaune jadeaba de rodillas, con la espada de entrenamiento de metal desafilada en el suelo junto a él. De nuevo. Dijo entre respiraciones mientras alcanzaba la espada. No, eso es suficiente. Dijo su padre sacudiendo la cabeza, el hombre ni siquiera parecía estar sudando. No estás hecho para este Jaune, la vida como cazador es dura y corta. Ríndete. Le dijo su padre mientras se levantaba temblorosamente usando su espada como muleta. Eso no te detuvo ni a ti ni al abuelo ni a ningún otro Ark. Jaune respondió antes de lanzarse hacia adelante y balancear su arma salvajemente. Era de esperarse que el Ark mayor evitara sin esfuerzo cada ataque antes de levantar la mano y devolver al niño al suelo. El hombre era un cazador veterano con más de 20 años de experiencia en su haber, se había graduado con honores de la Academia Beacon. Jaune, sin embargo, era un chico de 14 años a quien nunca le habían enseñado ni siquiera los conceptos básicos más básicos del combate. Jaune se obligó a arrodillarse antes de escupir una gota de sangre. Aga, fue interrumpido por el sonido de la madera al romperse. Volvió la cabeza hacia el bosque detrás de su casa y rápidamente se encontró con un par de orbes amarillos brillantes mirándolo. En un instante, su padre estaba frente a él sosteniendo su espada de práctica ante él. Esto es propiedad privada, estás invadiendo la propiedad privada. Muéstrate ahora. Él ordenó. Después de un momento, los orbes comenzaron a acercarse, Jaune sintió que su corazón se aceleraba con cada paso que daban. Algo primitivo dentro de él gritaba que huyera, entonces el dueño de esos orbes salió a la luz de la luna y el corazón acelerado de Jaune dio un vuelco. Esta persona que emitía el aura más aterradora que jamás había sentido era casi un pie más baja que su padre y parecía estar completamente desarmada. Tenía cabello rosa brillante, piel pálida cubierta de tatuajes y vestía ropa muy abierta que mostraba su forma musculosa. Ni Jaune ni su padre realmente estaban prestando mucha atención a eso, sino que miraban con los ojos muy abiertos al segundo hombre en su brazo, literalmente en su brazo. La sangre corría por la extremidad que estaba empalando al desafortunado rubio. Un Marechi, una pena que tengo prisa. El hombre habló mirando directamente a Jaune. Identificarte ahora. Su padre gritó ahora en posición de combate y listo para atacar. El extraño miró a su padre. Este hombre está a punto de morir. Dijo levantando al rubio inconsciente en su brazo, nuevamente literalmente. Llévalo con un sanador, haz esto y no te mataré. Antes de que su padre pudiera responder, el extraño levantó su mano libre y luego, con un rápido movimiento cortante, la bajó sobre su otro brazo, cortándolo por completo de un solo golpe. Fue esta visión la que finalmente fue demasiado para el joven exhausto que procedió a perderse en la oscuridad de la inconsciencia. Desconocido mi muchacho fuerte y gentil. Escuchó la voz familiar sobre él mientras sentía unos dedos pasar por su cabello. Respirando profundamente, se encontró con un olor familiar que lo tranquilizó. Madre. Habló sin abrir los ojos. Estoy muy orgulloso de ti, hijo mío. Dijo mientras él sentía su mano presionar contra su frente. Pero aún no has terminado. Los ojos de Kyojuro se abrieron de golpe y varias cosas se le dieron a conocer instantáneamente.
Lo primero y más importante fue el dolor que sentía en todo el cuerpo, era un dolor sordo que se convertía en un dolor agudo al menor movimiento. El peor dolor se localizó en su abdomen. Lo siguiente fue que estaba en una cama con varios tubos extraños unidos a agujas clavadas en sus brazos y torso que conducían a múltiples bolsas de líquido que colgaban de palos de metal. Luego estaban los pitidos repetitivos provenientes de una caja cercana de aspecto extraño, no estaba seguro de qué hacer con eso. Estoy vivo. Se dijo a sí mismo mientras cerraba los ojos nuevamente mientras pensaba en lo que había sucedido. Recordó la misión en el tren, el joven Tanjiro y sus compañeros habían logrado derrotar al demonio que se había apoderado de él con su ayuda. Luego apareció, Luna demoníaca de rango superior 3, Akaza. Había sido, con diferencia, el demonio más fuerte al que se había enfrentado jamás. Con gran esfuerzo y dolor, Kyojuro llevó su mano a su estómago que estaba fuertemente atado con vendas, hizo una ligera mueca ante el contacto. Buenos días, señor. Doe, ¿cómo está? Una mujer mayor hizo una pausa mientras abría la puerta de su habitación sosteniendo una pila de papeles sujetos a un trozo de madera. ¿Estás despierto? Doctor, nuestro Yondo se ha despertado. Habló en voz más alta que antes. Unos momentos más tarde, un anciano con bata blanca entró en la habitación y se acercó a él. Increíble, no se esperaba que recuperaras la conciencia hasta al menos una semana más. El hombre dijo, sacando un pequeño palo y lanzando una luz brillante por un extremo. ¿Puedes decirme tu nombre, joven? ¿Sabes dónde estás? Preguntó después de guardar la barra de luz y mirar la caja que emitía un pitido. Mi nombre es Kyojuro Rengoku, el actual Flame Asira del Demon Slayer Corps. Supongo que estoy en algún tipo de instalación de recuperación. Rengoku respondió claramente, aunque por la mirada confusa en el rostro de los médicos supuso que no estaba al tanto del cuerpo, lo que no era del todo sorprendente, la mayoría de los civiles no tenían idea de que existían. ¿El cuerpo de cazadores de demonios, ese es el nombre de su compañía mercenaria? Preguntó el médico. Sí, fuimos atacados mientras estábamos a bordo de un tren. ¿Hubo otras víctimas? ¿Cuánto tiempo he estado dormido? Preguntó intentando sentarse solo para que el médico lo detuviera. Por favor, joven, tus heridas aún se están curando. Es un milagro que no te hayas desangrado mucho antes de que te trajeran aquí, si no hubiera sido porque Nicholas abrió tu aura en la forma en que habrías muerto. Le dijo el médico mientras lo empujaba suavemente hacia la cama. Y para responder a su pregunta, usted ha estado aquí durante unas 3 semanas. No he oído nada de ningún ataque a un tren y usted es el único paciente con algo más que un corte grave o fiebre que he tratado en Ansel durante muchos meses. Kyojuro absorbió esta información con leve confusión, recordaba claramente el descarrilamiento del tren. Incluso sin muertes, un evento así sería digno de noticia en todo Japón, y nunca había oído hablar de ningún pueblo llamado Ansel, y ciertamente de ninguna ciudad. ¿Cómo llegué aquí? Preguntó. El capitán de la milicia de la ciudad, Nicholas Ark, te llevó. Prácticamente derribó mi puerta al hacerlo, en cuanto a cómo llegaste a estar con él, no estoy seguro. Aunque me pidió que le avisara tan pronto como desperté, algo que voy a hacer ahora si me disculpan. Si necesita algo o comienza a sentir más dolor, llame a la señora Sandra, ella ha estado actuando como su enfermera durante las últimas semanas. El hombre mayor se levantó para irse. Antes de que te vayas. Rengoku detuvo al hombre. Les agradezco a ambos por cuidarme como lo han hecho, siempre estaré en deuda con ustedes. Le sonrió y asintió con la cabeza antes de salir de la habitación. Kyojuro apoyó su cabeza en la almohada detrás de él mientras repasaba varias de las cosas que el médico le había dicho. Ningún tren descarrilado, un pueblo del que nunca había oído hablar, la falta de presencia del cuerpo. Sabía con certeza que esta persona de Nicholas Ark no era un cazador de demonios, como Asira estaba al tanto de la información sobre cada nuevo miembro de su organización. Cerrando los ojos, Kyojuro despejó su mente de estos pensamientos, lentamente comenzó a inhalar hasta alcanzar su capacidad pulmonar máxima y la sostuvo durante varios segundos antes de soltar.
Durante los siguientes minutos se esforzó por respirar con total concentración. Como todo Ashira normalmente estaba en un constante estado de uso de la técnica, incluso mientras dormía, pero casi inmediatamente después de despertar notó que había dejado de hacerlo. Si el médico decía la verdad y no veía motivos para dudar de él, hacía varias semanas que no respiraba correctamente. Probablemente no fue suficiente para causar un debilitamiento de sus pulmones, pero era mejor volver al hábito. Al cabo de una hora ya podía sentir los efectos de su respiración, sus pensamientos se volvieron más claros y pudo evaluar mejor el estado de su cuerpo. Estaba sorprendido, por decirlo menos, por el daño a su cuerpo, o más específicamente, la falta del mismo. Ahora podía recordar vívidamente la batalla con el Demon Moon de rango superior 3, recordaba cada herida que sufrió. Lo más obvio era el enorme agujero en su torso que sin duda había dañado, si no destruido por completo, varios de sus órganos y fracturado por completo varias de sus costillas. Recordó haber recibido golpes en la cabeza que probablemente le habían causado conmociones cerebrales, se había roto varios dedos de manos y pies en el proceso de bloquear y esquivar ataques. Y, por supuesto, estaban las docenas de músculos, tendones y ligamentos desgarrados en todo su cuerpo como resultado de esforzarse mucho más allá de sus límites. Tales heridas probablemente lo dejarían fuera de servicio durante varios meses como mínimo, pero mientras continuaba examinándose descubrió que su condición actual era mucho menos grave de lo que debería haber sido. Podía sentir que el agujero en su intestino se había cerrado en gran medida, podía decir que todavía necesitaba tiempo para sanar más, pero el proceso de curación estaba mucho más avanzado de lo que debería haber estado. Le dolían las costillas, pero podía decir que se habían curado casi por completo, y apenas le palpitaban los dedos de las manos y los pies. ¿Estás despierto? Una nueva voz hizo que Ashira abriera los ojos y se volviera hacia el hombre que estaba parado en la puerta. Lo soy, ¿eres tú quien me trajo aquí? Rengoku le preguntó al rubio alto y de aspecto severo quien, con toda honestidad, le recordaba un poco a su padre. Sí, soy Nicholas Ark, cazadores de primera clase retirados y capitán de la milicia de la ciudad de Ansel. Es mi responsabilidad mantener esta ciudad a salvo de cualquier cosa que pueda amenazarla, por eso me gustaría hacerle algunas preguntas. Nicholas entró por completo en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Primero, ¿quién eres? El médico mencionó que eras miembro de un grupo de mercenarios llamado Demon Slayers Corps. Rengoku asintió. Correcto, mi nombre es Kyojuro Rengoku. Estuve involucrado en un ataque que resultó en la aparición de un enemigo extremadamente poderoso poco después del descarrilamiento de nuestro tren. Le explicó al hombre mayor. Viajaba con otras 3 personas, un joven con una cicatriz sobre el ojo izquierdo y una caja de madera en la espalda, otro chico de pelo rubio y abrigo amarillo, y un chico que normalmente llevaba una gran máscara de jabalí. La rubia mayor lo miró fijamente por un momento. ¿Dónde estás ahora, lo sabes? Preguntó ganándose una mirada confusa. El médico mencionó que el nombre de esta ciudad era Ansel. Nunca había oído hablar de una ciudad así, lo admito, pero difícilmente se puede esperar que uno conozca todas las aldeas de Japón. Kyojuro le sonrió al hombre. ¿Japón? Preguntó Nicolás. ¿Eso es qué exactamente? Nuestra nación, una sensación de hundimiento comenzó a formarse en su estómago. Estamos en el reino de Vale, hijo. No ha habido ningún descarrilamiento de tren cerca de aquí en muchos años y no existe ninguna nación llamada Japón. Nicholas se acercó y tomó asiento en el taburete del médico. Hace unas semanas estaba afuera trabajando con mi hijo cuando una persona apareció del bosque con usted empalado en su brazo. Exigió que lo llevara al médico más cercano antes de, sin dudarlo, cortarse el brazo. Solo momentos después, sin embargo, otra extremidad tomó su lugar. Te arrojó hacia mí solo para desaparecer por completo en el bosque. Kyojuro escuchó, una sensación de temor creciendo con cada palabra. ¿Akaza, alguien ha sido asesinado? Su voz perdió su alegría y adquirió un tono mucho más serio. Su pregunta obtuvo un profundo ceño por parte del hombre mayor.
Ninguno que yo sepa. He buscado en los bosques alguna señal de él varias veces en las últimas semanas y no he encontrado ningún rastro. Supongo que es el enemigo poderoso que mencionaste. Kyojuro asintió mientras se quitaba la manta de las piernas. Sí, pensé que lo habían matado con el amanecer. Si todavía está ahí afuera. Kyojuro forzó sus piernas sobre el borde de la cama a pesar del increíble dolor. Nicholas se puso de pie de un salto mientras lo hacía. ¿Qué diablos estás haciendo? No puedes creer que estés listo para caminar todavía. Vas a reabrir tus heridas. Gritó mientras Rengoku intentaba levantarse solo para colapsar inmediatamente bajo su propio peso. Todos los tubos y cables conectados a él fueron arrancados en el proceso. Kyojuro se sentó de rodillas durante varios segundos antes de intentar ponerse de pie nuevamente. Esta vez apenas logró ponerse de pie. Esto solo duró un momento antes de que sus piernas cedieran una vez más y cayera hacia adelante. Nicholas logró atraparlo y lo levantó de nuevo sobre la cama. Idiota, su herida se ha reabierto. Doctor, venga aquí. Todo el ruido alrededor de la sala se fue silenciando lentamente mientras su visión se sumía en la oscuridad una vez más. En otra parte este lugar es increíble. Se dijo Akaza mientras miraba la ciudad de Vale, las luces brillantes que hasta donde alcanzaba la vista. Carruajes sin caballos que se mueven a velocidades asombrosas, cajas de metal que transportan personas por el aire, electricidad en todos los edificios. Estaba más allá de la imaginación del demonio. Esto es lo que la humanidad es realmente capaz de lograr. Simplemente increíble. Dijo sentado en el borde del techo de la torre más alta de la ciudad. Habían pasado varias semanas desde que había llegado a este mundo que ahora conocía como Remnant, la primera semana que había pasado vagando por el desierto hasta que se topó con otra ciudad a unas 100 millas de donde había dejado a Shira. Mató y se comió a un par de hombres que habían estado patrullando las afueras del asentamiento. Desde allí simplemente siguió los caminos por la noche hasta que llegó a la enorme ciudad que tenía ante él. Eso había sido hace una semana. Había pasado las últimas 2 noches aprendiendo todo lo que podía sobre este mundo. Akaza no era un erudito, era un luchador, pero incluso él se encontraba fascinado por todas las cosas que había visto. Sin embargo, una cosa en particular había despertado su interés. Huntsman. Una noche habló con un vagabundo y le ofreció una botella de alcohol que había robado a cambio de algunas respuestas sobre el mundo que lo rodeaba. Los cazadores, el hombre le dijo, eran guerreros que aprovechaban el poder de sus almas para luchar contra las criaturas de Grimm. Todavía no se había encontrado con uno, pero la sola idea de enfrentarse a uno era suficiente para excitar la sangre del demonio. Las criaturas de Grimm eran de leve interés para la luna superior. Se había topado con varias a lo largo de los caminos. No le habían prestado atención en absoluto cuando pasó junto a ellos. Uno de los lobos más pequeños se había acercado lo suficiente como para olerlo solo para perder el interés momentos después y salir corriendo. Le tendió una emboscada a un par de osos más grandes por curiosidad y quedó decepcionado por lo débiles que eran. Una patada había sido suficiente para partir completamente a uno por la mitad. Eran similares a los demonios de bajo nivel en términos de poder bruto, pero carecían de casi inmortalidad e inteligencia, aunque no eran vulnerables a la luz del sol, lo que dejaba a la luna superior confundida sobre qué pensar de ellos. Parado desde el borde, Akaza saltó desde la torre. El aire que atravesaba su cabello era una sensación agradable, aunque solo duró unos 10 segundos antes de que se enderezara y se estrellara contra el callejón de concreto, creando 2 grandes agujeros de 1 pie de profundidad donde había aterrizado. Liberando sus pies del suelo, caminó junto al par de personas sin hogar que habían estado durmiendo junto a un bote de basura cercano y que ahora estaban completamente despiertos y mirándolo. Al salir a la calle, Akaza comenzó a caminar por la acera sin ninguna dirección real, algo que se había encontrado haciendo bastante estas últimas semanas. La puerta del vacío era una técnica prohibida por una razón. Era una toma completa en la oscuridad de donde terminarías. Lord Muzan había reunido a él y a las otras 12 lunas en ese momento hace unos 100 años y se lo había explicado en detalle. La técnica esencialmente abrió un agujero en la realidad por un tiempo muy breve.
Según el rey de los demonios, este agujero conduce a un número infinito de mundos y planos de existencia con infinitas posibilidades. Akaza no había entendido completamente la explicación, nuevamente no era un erudito, pero fue capaz de reconstruir los conceptos básicos. Si volviera a usarlo, las posibilidades de que regresara a casa eran casi inexistentes, no tendría forma de siquiera adivinar en qué tipo de mundo terminaría la próxima vez. Esto lo dejó con un problema importante. No tenía ningún propósito. Desde que tenía memoria, Lord Muzan le había dado instrucciones, ahora estaba separado de su señor. ¡Ah! De repente gritó sorprendiendo a todos a su alrededor. ¿Qué diablos hago? 2 semanas después, ahora despacio, no te esfuerces demasiado. La enfermera entrenó a Kyojuro mientras caminaba entre un par de barras paralelas. Kyojuro Rengoku estaba actualmente agradeciendo a los dioses que existían en este nuevo mundo llamado Remnant en el que se encontraba porque sus compañeros Ashira no estaban aquí para verlo en este estado humillante. Le tomó varias semanas de descanso y curación antes de que pudiera ponerse de pie nuevamente. Luego intentó dar un paso solo para colapsar en el suelo. Era algo increíblemente extraño y exasperante haber perdido la capacidad de caminar, algo que había estado haciendo desde antes de que pudiera hablar. No era raro que alguien gravemente herido tuviera que volver a aprender a realizar tareas simples como caminar y pararse, pero era un maldito Ashira. Había luchado y matado varias lunas demoníacas en su carrera como Demon Slayer, era un maestro del estilo de respiración de llamas, aprender a caminar de nuevo no debería ser tan difícil. Tómate un descanso. Le dijo la enfermera una vez que llegó al final de los barrotes. ¿Puedo continuar? Dijo Rengoku girándose para hacerlo de nuevo. No, te tiemblan las piernas, necesitas descansar. Ella respondió caminando hacia la pared y agarrando su silla de ruedas. Entiendo que es frustrante, Kyojuro, pero solo llevamos 3 días haciendo esta rehabilitación y ya estás caminando muy bien. Después de una lesión como la que tuviste, te tomará meses llegar a donde estás ahora. Debería estar orgulloso. Ella le dijo mientras lentamente lo ayudaba a sentarse en la silla. Al ritmo que estás mejorando, solo deberían pasar unas pocas semanas más antes de que te recuperes. Ahora vamos, un poco de sol te vendrá bien. Kyojuro suspiró mientras se recostaba en la silla y permitía que la mujer lo llevara afuera y al patio delantero de la clínica, cerrando los ojos y concentrándose en su respiración una vez más. Había logrado que su cuerpo volviera a concentrarse totalmente respirando sin parar, era una técnica extremadamente agotadora para aquellos que no tenían el acondicionamiento adecuado. Como Ashira, había sometido todo su cuerpo a un infierno durante años para poder soportar el estrés que causaba la respiración. Sin embargo, cuando se comparaban las ventajas, ni siquiera era una cuestión de si valía la pena o no. Era más fuerte, más rápido, tenía mayores capacidades mentales, su resistencia era insuperable e incluso se curaba más rápido. Al abrir los ojos una vez más, miró hacia el cielo. Incluso con todo eso, todavía perdí. Mirándose a sí mismo, frunció el ceño ante su forma ahora más delgada y menos definida. Ese demonio, Akaza, estaba ahí fuera en este nuevo mundo, un mundo sin conocimiento de los demonios. Los estragos que podía causar eran ilimitados, y probablemente solo se estaba volviendo más fuerte a medida que mataba y devoraba completamente sin oposición. ¡Maldita sea! Gritó golpeando su pierna con el puño. Se sentía tan inútil en esta silla que ni siquiera podía caminar, entonces le vino a la mente una cara. Un joven completamente rodeado por Ashira, quien estaba siendo obligado a presenciar cómo torturaban a su hermana menor, una niña cuyo único crimen fue convertirse en un demonio en contra de su voluntad. Incluso mientras estaba sujeto por otra Ashira, luchó hasta que sus huesos estuvieron al punto de romperse para poder salvar a su hermana, incluso sabiendo que nunca la alcanzaría. A pesar de todo esto, nunca se desesperó. Una pequeña risa escapó de sus labios. Tanjiro, realmente no soy digno del título de Flame Ashira para permitir que tu alma arda mucho más que la mía. Una sonrisa apareció en su rostro una vez más. Una semana más tarde 18, 19 y 20.
Kyojuro contó mientras realizaba sentadillas, un ejercicio muy básico pero era el límite de lo que su cuerpo podía soportar actualmente. Respirando profundamente, Kyojuro se enderezó y caminó hacia la cómoda en su habitación del hospital, tomó una toalla y se secó el sudor de la cara. Volviendo al dispositivo que le habían dicho que era un reloj, notó que eran solo las 4 de la tarde, aún faltaba un tiempo para que sirvieran la cena. Cogió la muleta y decidió que caminar podría ser una buena manera de matar el tiempo. Al salir lentamente de la clínica, Kyojuro comenzó a caminar por el camino de tierra que conducía al pequeño pueblo de Ansel. Los sonidos de la naturaleza eran agradables para el Ashira mientras caminaba. La clínica estaba ubicada en el muro norte de la ciudad, los muros eran en su mayoría de madera con áreas reforzadas con acero. Sin embargo, las murallas no rodeaban la totalidad de la ciudad, la mitad oriental de la ciudad estaba protegida por un lago y el lado sur tenía un espeso bosque con un rápido río que lo atravesaba. Kyojuro continuó su caminata durante una hora más, hasta que llegó al borde del bosque. Según Nicholas Ark, la tercera luna superior había surgido de este bosque con él todavía empalado en su brazo. Levantando su mano hacia su pecho, Rengoku respiró hondo y lo sostuvo durante varios segundos antes de soltarlo, con una amplia sonrisa extendiéndose por su rostro. La próxima vez será diferente. Se dijo a sí mismo mientras se giraba para irse solo, para detenerse ante el sonido de la madera golpeando la madera. Por curiosidad comenzó a caminar hacia la fuente y pronto encontró a un joven rubio practicando con una espada de madera en un árbol. Con la más breve mirada, Kyojuro pudo ver que el chico era un completo novato con una espada, todo, desde su postura hasta su agarre, estaba muy lejos. Aún así podía decir por los moretones en su cuerpo y las ampollas en sus manos que el chico practicaba mucho. Dobla las rodillas y mueve la mano hacia arriba en el agarre. Gritó dándose a conocer.